Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros, como siempre, más o menos en una media hora, vamos a darnos una vuelta por la actualidad de la semana en el sector agropecuario. Una semana que tiene como 10 días más o menos, mire, le digo porque arrancamos en Agroactiva la semana pasada y seguimos de largo hasta ahora, porque actividad hubo a lo largo de estos últimos 10 días como para ser dulce y que no te alcancen los frascos. Así que mucho trabajo. Ayer viernes la gente de Angus Pink, es decir, las mujeres de Angus, estaban haciendo su remate en Olavarría, muchísimo frío. Frío que nos afectó ya la semana pasada porque cayó la primera helada, yo no sé si del año, ya lo vamos a averiguar, pero cayó la primera helada y fue así de repente. Pasamos de 25 grados a 3 grados bajo cero en unas horas nada más, así que como verán, uno afectado por el tema climático. Y todo lo que viene después, ¿no? Los eventos políticos que se van precipitando a lo largo de esta semana, teniendo en cuenta que se definen las candidaturas para las PASO, que luego serán determinantes a la hora de la próxima elección, una elección muy importante en un país presidencialista como el nuestro, donde va a elegir el próximo que tenga el poder de manejar el sillón de Rivadavia por los próximos años. Y usted sabe que hicimos una reforma para poder elegir cada 4 años, ahora resulta que tenemos una década más o menos a los tipos ahí en el sillón. Por supuesto, deberá ser una cuestión de aprendizaje y de saber más o menos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Todavía nos falta bastante, porque mirá que se habla poco del tema, por ejemplo, energético. Ya hay restricciones a la industria de gas, ¿no?, para poder hacer que las ciudades no se queden sin gas. Así todo, la capital ha tenido problemas, sobre todo en lo que se refiere a la provisión del fluido energético eléctrico. Así que bueno, las cuestiones están por ahí. El asunto es que las políticas de largo plazo que se tienen que implementar, nadie se las pregunta a los futuros candidatos, ¿no? Nadie sabe más o menos qué es lo que va a hacer con el tema energético, si vamos a tener biodiesel. Sí, como sucede, por ejemplo, este fin de semana que se presenta el Salón del Automóvil en Buenos Aires, ya empezaron a traer los prototipos a hidrógeno. Así que imagínate que todo lo que era biodiesel y alconafta, vamos a dejarlo ahí, ¿no? En el futuro ya no pensaremos tanto en eso, con lo que los precios de maíz y todo el complejo oleaginoso que va para biocombustibles también se va a ver resentido. Fíjate vos hasta dónde las políticas de largo plazo las tenemos que ir viendo. Pero como siempre uno piensa en el clima, porque el productor lo primero que hace es saber si tiene humedad, si no tiene humedad, si va a tener frío, si no va a tener frío, porque es lo primero que uno tiene que saber a la hora de poner la semillita. Por eso estamos con Juan Carlos Bustos y con don Eduardo Sierra por aquí para ver un poco qué pasa con el clima. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tenemos del clima? Porque digo, yo dije que fue la primera helada, pero es lo primero que me congeló la pelada en el año. No sé si ha sido la primera helada, pero más o menos. Los pelados tenemos la sensibilidad alta. Sí. No, bien arriba la digamos, tenemos. fue la primera irrupción de aire polar que llegó prácticamente hasta el Paraguay, ¿verdad? Pero este año se ha caracterizado por ser muy irregular en ese sentido. Te cuento que nevó en San Juan en marzo, nevó en Tucumán en mayo, de manera que es la primera irrupción de aire polar fuerte en un año que está muy signado por el desarrollo de un episodio del Niño en el Océano Pacífico, que habíamos traído unas imágenes que no sé si quieres que las pongamos. Sí, claro, las vamos a ir viendo. Así que si podemos ver la primera imagen, claro, aquí lo ves, ves que es un planiferio y ves como que en el Ecuador, desde el Perú hacia Australia, en el centro del Pacífico se ve como una lengua color naranja. Ajá. Ese es el Niño, que ya lo tenés, es el área caliente del Niño. Quiere decir, cuénteme qué es el Niño. El Niño es justamente ese fenómeno que tiene que ver con un cambio de dirección de los vientos alisios. Entonces se ve ese calentamiento porque ahí los alisios están debilitados, por eso se calienta el Pacífico frente a Lima, porque normalmente los alisios se van a llevar el agua caliente hacia Australia. Ajá. Como no se la llevan, se calienta el Pacífico porque deja de subir la corriente de Humboldt desde el polo hacia la costa peruana
¿Y esto qué hace? Que la humedad se desvíe hacia la región pampeana y hacia Estados Unidos. Esto tiene que ver con los centros emisores y receptores de viento, alta temperatura, baja presión. Te cambia las direcciones, ¿verdad? Pero, como vos decías, el tema de humedad no está del todo bien, porque el Niño actúa más bien desde la primavera. Entonces, si vemos la siguiente imagen, fíjate, esto lo comentábamos con Juan Carlos, ves que todos esos naranjas en Argentina es lugares donde falta la humedad, en la parte izquierda. Sí, ¿no? ahí teníamos la perspectiva hacia lo que es hasta junio, lo que ha sido hasta ahora. Vos fíjate que gran parte falta, esa parte que está ahí en color entre naranja y rojo está seco. Y ahí tenemos una parte, los azules son excesos. Efectivamente, fíjate que eso está muy al norte, los verdes lo que está bien, ves que en realidad el verde casi lo tenés fuera del área agrícola argentina, o sea, en Buenos Aires nada más tenés. Fíjate que hay sequía en las costas del Río de la Plata, tiene sequía Uruguay. Y yo estaba pensando en esto, porque ha llovido mucho, a efectos de que la temperatura ha sido más alta de lo normal, hemos tenido lluvias en épocas que habitualmente no hay. Y uno decía, bueno, si llueve ahora, no evapora, tenemos los suelos saturados, pasamos un invierno con poca temperatura, poco sol, ¿qué va a pasar cuando venga la primavera con agua? Bueno, es que no, estamos esperando, ya hemos tenido un otoño un poco cálido que se llevó gran parte del agua que cayó. Y ahora esa situación no se va a arreglar fácilmente, esto lo estábamos comentando con Juan Carlos, porque si mostramos la siguiente imagen, acá estamos viendo las lluvias de invierno. Vos podés ver que llueve en el nordeste de Argentina, Paraguay, sur de Brasil, algo en Bolivia, pero la mayor parte del área agrícola argentina, sobre todo la pampeana, no estamos esperando lluvias. Te marca que vamos a llegar a la primavera con los suelos secos y con poco frío. Y después de eso te viene, ahí en la primavera viene la lluvia, que sería la siguiente placa, ¿verdad? Pero ves que llueve, fíjate, está lloviendo mucho en Brasil, en Uruguay, también nordeste, en el noroeste, pero si vos ves sur de Buenos Aires, que está verde claro, La Pampa y sur de Córdoba, ahí se quedan un poco con menos lluvia que la normal. Yo casi que le podría decir que, Juan Carlos, parecen las lluvias tradicionales, digamos, una lluvia de a lo mejor 400, 500 milímetros en el borde de la provincia del sur, sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, digamos, unos trigos que van a tener el beneficio de la sequía, como habitualmente se dice, ¿no? A lo mejor tendremos trigos de mejor calidad o estaremos con los problemas arrastrados de una falta de bajas temperaturas en el medio. Y ahí el trigo del suroeste de la provincia de Buenos Aires posiblemente sea el que mejor esté en condiciones, que el clima lo acompañe más. El resto de las zonas trigueras, y ahí podemos tener, como va a ser un invierno cálido y además muy húmedo, condición esencial para las enfermedades, así que puede bajar cantidad y calidad. Y si pensamos en la gruesa, entonces, tendremos los suelos suficientemente abastecidos para, pensamos en la gruesa como si fuéramos a sembrar mucho trigo y cebada, que no se va a sembrar demasiado, pero pensando en la gruesa, ¿qué es lo que queda para octubre, noviembre? Bueno, ahí ya se repuso la humedad del suelo, no en el sudeste o sudoeste, pero sí en las dos zonas núcleo que hacen la diferencia, en Chaco, en el NOA, apunta a ser una gruesa récord de vuelta, porque cuando funciona todo eso, podemos ver las lluvias de verano, si vos querés, con eso terminaríamos. Y fíjate, las lluvias de verano te dan una super gruesa, porque también en Brasil están muy bien. Fíjate que Norteamérica está yendo una buena cosecha de soja de este año, ya, 2015. Que es la que nos va a afectar al abastecimiento de nuestra cosecha. Sí, es la que sigue bajándonos el precio de nosotros, ¿verdad? Sí. Después, nosotros y Brasil, que son los dos monstruos sudamericanos, en abril, mayo del año que viene vamos a cosechar de vuelta por lo menos lo que cosechamos este año. Y Norteamérica, en 2016 va otra buena cosecha, porque es donde ellos agarran el niño. Así que el tema de producción de cultivos de la gruesa viene para arriba, cuando, como decías vos, ya se acabó el premio que le daba el Alconafta. Claro.
Otro dato. Y que ya se dejó de hablar de eso por el shale oil, que es el petróleo bituminoso. Claro. ¿No, Juan Carlos? Sí, sí. Eso... Y sí, evidentemente, además, como dijiste vos hace un rato, autos a hidrógeno, también el tema del biocombustible se va a ver afectado. También la gran cantidad, o sea, cómo está creciendo la ganadería, maíz que se podría derivar a, digamos, biocombustible, alconafta, puede ser derivado o traído a alimentación ganadera, con el crecimiento y potencialmente el crecimiento que tiene China en cuanto a lo que está comprando en carnes. Y está arrastrando mucho la producción de carnes. Hay que rezar para que comen una hamburguesa más los chinos y entonces después vemos. Totalmente, sí. Si me permiten agregar algo, ¿cómo no? Una cosa muy interesante que hubo la semana pasada, que estuvimos juntos en, ¿cómo se llama? La jornada de soja de Axoja, en Axoja, sí. Fue que hubo un bloque de usos no tradicionales de la soja. Y una de las cosas es la fabricación de plásticos. Claro. Porque ahí fíjate que Argentina, que está importando mucho hidrocarburo convertido en plástico, podría ser plástico de soja. Que esto lo decía nuestro profesor de cultivos industriales, el ingeniero Carlos Remusi, hace casi 50 años. Bueno. Porque veía la soja para fabricar plásticos, no para alimentar chanchos en ese momento. Fíjate cómo cambió, pero ahora, al haber soja barata en el mercado interno, podría ir a la industria. Le entra al negocio del plástico. Bueno, les agradezco muchísimo por haberse dado una vuelta por acá. Ha sido un gusto. Un placer, Muchas gracias paisano. por la invitación. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasa con el clima, seguramente lo sentiremos en la piel y a partir de ahí decidiremos qué es lo que va a pasar con la próxima campaña. A la vuelta de estos comerciales, charlamos otro poco más de campo. La precisión no se detiene. Nueva pulverizadora MAP 2 con caja de transmisión automática. Transmisión de 4 velocidades. Mayor estabilidad en la pulverización. Funcionamiento suave y sin saltos. Mayor confort para el operador. Mayor productividad. Menores costos de mantenimiento. PLA. Rendimiento a la altura de tu campo. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesasilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesasilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesasilo, en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Bueno, venimos del bloque que tuvo que ver con el clima. Un clima que es lo que hay, digamos, con eso no se puede y hay que actuar en consecuencia. Hay que subirse a la ola y ver lo que se puede, lo que tiene de positivo y tratar de corregir lo que tiene de negativo. Lo que es indispensable es tener un cultivo bien nutrido. Por supuesto, uno tiene que partir del suelo, a ver qué tenemos y a partir de ahí ver qué es lo que se puede hacer para adelante. Así que, ingeniero Ballesteros, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Walter? Buen día. Bueno, aquí estamos estás? pensando en los cultivos, y estamos pensando en la nutrición de los cultivos, y estamos pensando en el clima, y en qué tipo de suelo nos va a dejar, y en qué tipo de clima nos tenemos que desarrollar. Así que habrá que pensar toda esta cuestión. Sí, es un año complicado aparentemente, por lo que escuchamos hablar al ingeniero Sierra, el tema climático, si bien vamos a tener una cantidad de lluvias relativamente buena para la provincia de Buenos Aires que van a beneficiar el trigo,
también hablaron del aumento de las enfermedades debido al aumento de humedad, ¿no es cierto? Sí, claro, la alta temperatura hace que el invierno no te mata los bichos que trajiste del verano pasado y bueno, ahí los tenés. Exactamente, normalmente humedad y temperatura es el campo propicio para la aparición de hongos, así que es importante que la gente, cuando arme su plan de fertilización o de nutrición, te diría, más que fertilización, porque hay que considerar a la nutrición como un todo, como algo global, y no volcarse específicamente a poner fósforo, nitrógeno. Sí, hay que pensar en un sistema y no en cuestiones, digamos, en vasos comunicantes y no en estancos. Exactamente, porque vos podés matarte echándole, no sé, 100 kilos de nitrógeno, 80 de fósforo, y realmente cuando te están faltando... los hongos. No, de eso vamos a hablar un ratito. Cuando te están faltando elementos como el boro, el zinc, el cobre, el molibdeno, por más que vos le hayas puesto todo lo otro, la planta va a responder por lo que le falta y no por lo que le sobra. Claro. Así es como que la cadena se corta por el eslabón más delgado. Exactamente, es la llamada ley del mínimo, ley de Liebig. Hay que pensar en la fertilización como algo global. Entonces, además de poner los macro, nitrógeno, fósforo, azufre, hay que pensar en todos los microelementos que son los que realmente van a producir el salto de la producción. Uno a veces obtiene rendimientos de un 30% más, que es un montón, echando 1 litro por hectárea de determinados micronutrientes. Y hay que invertir en un asesor que pueda armar el sistema, además. Bueno, nosotros asesoramos gratis, pero ahí no tienen que invertir. Por amor al arte. Por amor al arte. Y volviendo al tema con el cual nos iniciamos, que es el de las enfermedades, la proliferación de hongos, uno tiene que tratar de prevenirla, actuar antes que los hongos aparezcan, sobre todo en determinados potreros donde ya ha habido determinadas enfermedades, sobre todo las enfermedades que vienen del suelo, del rastrojo. Si vos las tuviste un año, ponele la firma que al año siguiente la vas a volver a tener. Entonces no hay que esperar ver la enfermedad para actuar, hay que salir a prevenir. Para prevenir, nada mejor que los fosfitos. Los fosfitos, si bien son, digamos, algunos los venden como fungicidas, otros como fertilizantes, pero lo que hacen en la planta es hacerle generar unas sustancias que la planta segrega naturalmente para repeler o controlar enfermedades. Sería algo similar a los anticuerpos, digamos, en los seres humanos. Acelera los anticuerpos, digamos. Digamos, llamémosles anticuerpos. Si me escucha algún colega decirle anticuerpos, me fusila. Sí, seguramente. Pero bueno, hay que ser gráfico más que nada. Está bien. Entonces... Y eso digamos, porque hay un tema, con el tema de la nutrición, hay un punto que me parece muy importante, que es que el mundo cada vez demanda alimentos con menos residuos tóxicos, que generalmente la industria química deja, ¿no es cierto? Exactamente. Estos biocontroladores, no sé si lo podemos decir así, o bioactivadores. Podemos decirle como quieras. Digamos, disminuyen fertilizantes foliares. Está bien, disminuyen la utilización de A ver, cuando uno formula este tipo de productos, tiene que hacer formulaciones tales que no dejen ningún tipo de rastro en la planta, para lo cual se usan todas sustancias naturales que son metabolizables por la planta. Por ende no dejan ningún tipo de residuo, ni en residuo tóxico me refiero, ni en la planta ni en el suelo. La planta lo absorbe y lo metaboliza. Así que no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Está bien. El tema, digo, porque digamos, el mundo hoy
pide cada vez esos alimentos que sean más sanos, pero nadie pide que se produzca menos, ¿no? Así que no es tan fácil, porque voy a decir, bueno, no me gustan los transgénicos. Bueno, fantástico. ¿Y cómo haces para mantener a la gente alimentada? Porque sí, exactamente. Lo ecológico está muy lindo, pero tendríamos que ser varios miles de millones menos. Sí, pero con estos productos que hacemos nosotros, no, ya te digo, todo lo metaboliza la planta y lo que cae al suelo lo toma el suelo para, son minerales que quedan en el suelo para su utilización, así que no hay ningún tipo de problema. Pero esto, digamos, ¿uno usa esto o lo otro o se utiliza sistemáticamente junto? Se utiliza junto. Vos, como te dije, la planta produce por lo que está en deficiencia. Está bien. Así que si vos le pones esto y hay una carencia de fósforo, de nitrógeno, de azufre, es como que esto que lo estás tirando, porque la nutrición es algo global y tiene que estar todo medianamente balanceado. Seguro. Sí, uno tiene que tener un organismo en condiciones para poder ponerle más presión, porque si le pone más presión y no tiene las venas en condiciones, se le va a explotar seguramente. Exactamente. Este es el tema. Con respecto al futuro y al desarrollo es uno de los temas que siempre me ha llamado la atención, porque tienen que ver con más rentabilidad, es decir, que el productor puede invertir más porque esto es más costoso o tiene que ver, porque digo, recién hablábamos del combustible, ¿no? Y hablábamos del shale oil. Evidentemente el shale oil aparece cuando el petróleo vale $100. Ahora cuando el petróleo vale $40 se complica. Entonces, ¿esto cómo es? Bueno, hoy en la Argentina de hoy, junio de 2015, estamos en una situación complicadísima. Claro. Hoy la rentabilidad en el campo, salvo en sectores muy privilegiados de la pampa húmeda, en el resto es antieconómico producir. Pero dice eso, cuando uno le cuenta eso, dice, bueno, pero los del campo siempre lloran y al final tienen la 4x4. Sí, está bien, vos podés tener una 4x4, digo, pero... te pregunto a vos que no tenés campo y sos el que está con los productores y que le asistís con campo. Sí tengo campo y también tengo 4x4. También. Realmente las zonas semimarginales o marginales están trabajando. Cuando hablamos de zonas marginales, ¿cuáles son? Una idea. A ver, puede ser la Cuenca del Salado, a La Plata. Cuando ya te corres unos cuantos kilómetros de Buenos Aires, cuando las distancias a los puertos son altas, todas esas zonas donde tenés rendimientos medianos, no te digo bajos, estás perdiendo plata. Hoy no se puede cambiar la 4x4. Hoy necesitas una soja de 4.000 kilos para salir hecho. Digamos que está muy y digamos techo que de la producción. A ver, está bien, hay gente que saca 5.000, 5.500, por eso no lo podés considerar como normal. Claro, como promedio. Llegar a 4.000 kilos hay que llegar. Llegarás en Chacabuco, pero no en zonas más alejadas. Ingeniero, muchas gracias por el rato y nos queda el libro todavía para hojear. Bueno, gracias a vos y bueno, nos veremos otro día. Entonces. Seguramente, a la vuelta de estos comerciales vamos con el cierre. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento, la semilla del amor, la semilla de una aventura y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Miguera Semillas. In just a decade,
The landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y pesas hilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesas Hilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesas Hilo en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Maizar organiza su próximo congreso anual los próximos 30 de junio y 1 de julio, bajo el lema Construyendo el Futuro. La Asociación de Maíz y Sorgo abordará no solamente los avances del cultivo, sino que abrirá el debate de los mitos y realidades de la tecnología agrícola moderna y su impacto en la salud humana y ambiental, con las comunidades médica, de nutricionistas y educativa. Maizar 2015, próximos 30 de junio y 1 de julio en el complejo Golden Center, Parque Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se lo pierda. Bueno, nos queda poquito tiempo nada más que como para despedirnos. Contarte simplemente que estas semanas largas que hemos tenido nos han dado un par de oportunidades. En Agroactiva tuve la posibilidad de charlar con chicos de secundaria. Con chicos de secundaria que no eran ni de Córdoba, ni de Santa Fe, ni de Buenos Aires, de la capital, eran chicos de pueblo y sabés que no tienen ni idea de nada de campo y que les sorprende gratamente, por supuesto, las cosechadoras y los tractores. Algo que ya nos pasaba antes, pero ¿sabés qué pasa? Que eso que nos pasaba antes da como resultado lo de ahora. Si el sector agropecuario es siempre el tipo que tiene la camioneta, entonces hay que sacarle, y este es el tema. Terminamos teniendo un ministro de Economía que piensa en el sector agropecuario solo en cuestión de sacar impuestos. Así que tenemos que cambiar esas cuestiones y habrá que pensar. Me voy yendo. Nos vemos la próxima semana, pero no te vayas, que viene Diego Peidró, como siempre. Hasta luego.